Esto es Cartas en Voz Alta, un podcast donde las palabras que nunca dijimos encuentran voz, con Helen Fix, psicóloga clínica y autora de más de 23 libros, y Julio Ismael Schulten, empresario digital, coach de vida y autor de Yo Perdón. Una carta abre siempre una conversación sincera, con cariño, claridad y un toque de humor. Suscríbete y acompáñanos. Bienvenidos a Cartas en Voz Alta. Antes de leer la carta de hoy, queremos decir algo importante. No todas las heridas con mamá o papá vienen de un daño evidente. Algunas nacen en casas donde todo está bien, excepto lo emocional. Hay historias sin golpes, sin abandono explícito, pero con una ausencia más difícil de nombrar, la de no haberse sentido visto, sostenido o prioritario. La carta que vamos a leer no busca culpables, busca palabras. Palabras para ese cansancio que aparece cuando el adulto se da cuenta de que sigue esperando algo que nunca llegó ni llegará. Escúchala despacio, quizá no hable de tus padres, pero puede estar hablando de uno mismo. Leemos la carta. Queridos Helen y Julio, escribo esta carta porque tengo 38 años y aunque mi vida ha avanzado, siento que sigo cargando un peso que viene de lejos. Un peso que no siempre se nombra, pero que me acompaña desde la infancia. Mi mamá fue una mujer fuerte, trabajadora, responsable. Nunca nos faltó comida, ropa ni educación. Hizo lo que pudo para que estuviéramos bien. Sin embargo, no recuerdo un día en el que me dijera te quiero, ni un abrazo que me hiciera sentir sostenida. Mi papá estuvo ausente como muchos otros. Tenía un trabajo bien pagado, pero eso significaba llegar cuando ya dormíamos. No hubo mala intención, lo sé, pero sí hubo distancia y frialdad. Hoy, siendo adulta, me descubro buscando aprobación, dudando de mi valor, sintiéndome insuficiente. Me enojo conmigo misma por seguir esperando algo que quizá nunca llegue. No escribo desde el reproche, sino desde el cansancio, desde el deseo sincero de soltar ese dolor que no me deja avanzar del todo. Gracias por crear este espacio tan humano y necesario. Con cariño, Cristina. Cuando entender no basta. Gracias, Cristina, por estas palabras tan sinceras. En tu carta hay algo que vemos mucho en la consulta. Personas que entienden perfectamente su historia. Saben por qué su madre fue distante, saben por qué su padre estuvo ausente. Lo han analizado y entendido todo de forma racional. Y aún así, siguen reaccionando como si esa herida acabara de ocurrir. Sí, definitivo. Ahí aparece una confusión importante. Entender no es lo mismo que integrar. La comprensión es cognitiva. La integración es emocional y corporal. Cuando una herida no está integrada, no se queda en el recuerdo. Organiza la vida adulta desde debajo, como un guión invisible. Por ejemplo, yo entendí durante años por qué mi historia fue como fue. Podía explicarla con claridad, Helen, pero en la práctica seguía esperando algo afuera. Una palabra, un reconocimiento, una sensación de ser elegido. Esa típica palmadita que alguien te tiene que dar. No me daba cuenta de que esa espera seguía siendo infantil.
aunque yo ya fuera adulto. El día en que entendí esto de verdad no fue cuando lo pensé, fue cuando sentí el cansancio profundo de seguir esperando. Aquí estamos frente a lo que llamamos la espera infantil activa. A ver, Julio, has dicho algo muy importante en tus explicaciones. Mucha gente se piensa que cuando va a terapia el cambio ocurre porque ha visto muchas películas o ha leído libros y no los ha entendido bien, cuando entendemos analíticamente, pero la realidad es que toda nuestra infancia ha quedado grabada en el cerebro límbico y ese es el que nos hace reaccionar emocionalmente. Si Ujú. nosotros no hacemos el cambio en el área de la emoción, en el palencéfalo, y seguimos analizándolo todo desde la zona del telencéfalo, lo único que sabemos hacer es justificar lo que nos ocurrió, pero no Exacto, cambiarlo. exacto. Por eso que clínicamente el punto clave no es el pasado, es la espera. La parte infantil que sigue esperando que mamá o papá validen, cuiden o reparen ahora. Mientras esa espera sigue activa, el adulto no es libre. Sí, desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, esto se comprende como una fijación del complejo parental. La energía psíquica queda orientada hacia los padres, aunque ya no estén presentes de esa forma. Y entonces esa energía no está disponible para la pareja, para el trabajo, para la propia creatividad, para la vida adulta. No es rencor, no es reproche, es una dependencia básicamente emocional no resuelta, que sigue pidiendo permiso al pasado y que no nos deja avanzar en nuestro presente. Pero la solución pasa por algo que casi nadie quiere hacer, el duelo. Sí, Julio. Y aquí viene la parte más delicada. Sanar, como decíamos, no es comprender a los padres. Sanar es aceptar que no van a ser distintos, que no van a ser esos padres que yo quisiera o hubiera necesitado que fueran. Y eso implica un duelo. Y para las personas el duelo es dolor. Cuando yo entiendo que he de hacer un duelo silencioso, íntimo, pero profundamente liberador, puedo asumir el dolor de la pérdida infantil, del apego dependiente, y entonces puedo ser libre. Exacto, sí, efectivamente, Helen. Para mí, este fue uno de los momentos más difíciles del camino, porque durante años yo seguía esperando, aunque ya entendía la historia, aunque ya había trabajado mucho en mí, esperaba una palabra distinta, un gesto, una reparación tardía. Y lo más duro no fue aceptar lo que pasó, sino aceptar que no iba a cambiar. Ahí entendí que el duelo no era por mis padres reales o por mi trabajo o por cualquier cosa, sino por los padres que necesitaba y que nunca existieron. Ese duelo marca y va a marcar siempre un antes y un después. Cuando se hace, los padres dejan de ser el centro emocional de la psique. Y aquí menciono esto que es importante, que es con los padres, pero así puede ser con el trabajo o con cualquier otra cosa, en sentido material. Dejar de ser el lugar desde donde buscamos validación, reconocimiento, pertenencia. Pasan a ocupar a un lugar interior, más real, más limitado y muchísimo más humano. Y ahí
empieza la individuación. Cuando dejamos de vivir para ser vistos por el pasado y empezamos a vivir este presente desde lo que somos el día de hoy. Mucha gente me suele preguntar, ¿qué sucede cuando se integra? Ahora bien, esa pregunta es porque muchas personas tenemos miedo de dejar de ser el que siempre hemos sido. No sabemos ser de una manera diferente. Aquí en el programa de hoy, en la carta que nos han escrito, hablamos de los padres, porque ella habla de entender eso, porque eso le hace ser emocionalmente dependiente del reconocimiento ajeno. Claro, Evidentemente, como tú dices, Julio, eso es aplicable a mi jefe cuando ocupa un lugar parental, o sea, cuando yo lo siento como ese progenitor que necesito que me valide. Y puede ser exacto. también en la pareja, pero realmente tenemos miedo, miedo a ser diferentes. Soy lo que me conozco, lo que ahora he aceptado. Y si acepto que mi padre no va a ser nunca el que soy, ¿voy a dejar de quererle? ¿Qué hago? Entonces, cuando yo intento explicarles que cuando el duelo está hecho, ya no necesito demostrar constantemente mi valor, ya no Ujú. me adapto para no perder el vínculo. Entonces es cuando ocurre lo más mágico o lo que muchos pacientes me dicen, es que ha parecido magia. No, no es magia, es crecimiento, es individuación. Ujú. Jung nos explica que el proceso que ha de hacer un ser humano a lo largo de su recorrido de vida es llegar a ese proceso, al de la individuación, Claro, que es el momento en que uno empieza a ser real y auténticamente libre. exacto, Por lo exacto. tanto, ¿qué va a ocurrir? Que puedo querer a mis padres sin vivir pendiente de su mirada y que incluso esos comentarios hirientes que a veces me hacían pasan a ser el chiste de la jornada, la broma. O sea, me lo tomo con cachondeo y puedo cerrarlo con un yo también te quiero mucho. Claro, claro, Y entonces, definitivamente. lo que nos cuesta es entender que hemos de aceptar el dolor, porque el duelo es un dolor, aceptar que no va a ser nunca como yo quiero que sea, para después poder empezar a ser yo mi propio padre y mi propia madre, sostenerme yo mismo, ser mi eje central y a partir Ujú. de ahí dejar de depender de los demás emocionalmente. Eso es la individuación, es llegar a ser libres. Excelente, Helen. Definitivamente tienes muchísima razón y es lo que queremos nosotros transmitir, ¿no? Y aquí aparece algo muy, muy importante, que comienza a haber una madurez psíquica. Madurar no es volverse indiferente, ni endurecerse emocionalmente, como muchos podrían pensar. Madurar es dejar de vivir reaccionando a lo que falló. Es cuando el yo adulto toma el lugar interno que antes ocupaba esa herida, esa espera. Desde Jung podríamos decir que la psique madura cuando el centro ya no está en el complejo parental, sino en el sí mismo. Eso se siente así. Ya no necesito que mis padres me validen ni nadie más para sentir que existo. Definitivamente esto nos da como muchísimo, volviendo a la parte profesional, ¿no? Esta palmadita que muchos esperan que su jefe se las den y trabajan horas extras y trabajan muchísimo más creyendo que su jefe les tiene que dar esa palmadita y cuando no se las dan, entonces caen. Entonces ahí es donde tenemos que recordar nuevamente esta psique, ¿no? Esta madurez psíquica. Puedo elegir decir que no, amar sin someterme, alejarme sin romperme. Está en nuestra decisión. Eso no elimina el dolor del pasado, hay que recordarlo, pero evita que el pasado siga decidiendo en nuestro presente. Y eso es madurez psíquica. Me gustaría añadir algo antes de que pasemos a los tips clínicos para Claro el que sí. oyente.
en muchas culturas esta parte nos la llaman de distintos nombres. Por ejemplo, en el budismo sería despertar el Buda interior, cuando Mm, yo ya no tengo ningún apego. Y el apego no es el todo me es indiferente, me he vuelto un psicópata frío, que no siento ni padezco. No, simplemente es que ya no necesito que me venga el input externo para sentirme yo en armonía. claro, La individuación es curioso, pero nos hace menos individualistas, nos hace más sociales, nos exacto. hace ser realmente empáticos, nos hace Coherentes, ¿no? Coherentes con uno y mismo. coherentes con uno mismo. Por lo tanto, deberíamos realmente dejar de tener miedo a dejar de ser niños para hacer el trabajo y el proceso de convertirnos en adultos. Eso tampoco nos hará más aburridos. Tenía un paciente que tenía 58 años y me decía que él no quería trabajar con el niño interior para llevarlo a un adulto. Él quería seguir siendo un niño. Y yo le decía, no, tú lo que quieres es seguir siendo un inconsciente y un rabietudo. Pero el, el, el trabajar con el niño interior es no dejar de ser inocente, no dejar de ser espontáneo, no Claro. dejar de ser natural, sino todo lo contrario, es poderlo ser con más facilidad, porque no le tengo miedo al juicio externo. Creo que aquí muchos, Simple, Helen, sí, se confunden con estas palabras, ¿no? Cuando nosotros a veces sí. decimos, deja de ser este niño o, ¿no? No estamos diciendo realmente, no, no seas, ¿no? No te vas a poner un día a, no, a ponerte a jugar como un niño con tu hijo. Porque es que Helen y Julio me dijeron que no sea un niño, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de eso, efectivamente. No, sino que realmente es dejar de juzgarnos a través de los ojos externos, Exacto, es empezar a volver a vernos como éramos nosotros. Y eso es el niño interior. El niño exacto. juega, el niño te hace una pregunta y no le importa tu reacción hasta que tiene 8 o 9 años, que empieza a mirarse a través de nuestros ojos porque sus conexiones cognitivas han cambiado ya, han evolucionado a otras fases y a partir de ahí va a tener mucho peso la opinión nuestra. Pero Aquí esto, tengo, perdón que te sí, interrumpa, tengo un ejemplo muy válido que tal vez aquí a a los oyentes, ¿no? A nuestro auditorio les va a facilitar. Yo me acuerdo mucho cuando yo hacía estas rabietas con mi esposa, ¿no? Y me ponía a gritarle y cuando mi esposa me respondía algo que más me enojaba, que tal vez en este caso podría tener razón, por eso me enojaba más, y yo le gritaba más fuerte. Entonces, a este niño es al que nos referimos nosotros, ¿no? A este niño que queremos que nos escuchen, que queremos, y como no sabemos transmitir realmente lo que, ¿no? Nuestros sentimientos, la forma interior, lo que está pasando, entonces aumentan nuestros gritos y nuestra histeria, ¿no? el problema es que nos hemos convencido de que el niño interior es ese niño rabietudo. Pero Exacto, realmente cuando hacemos esto nos hemos convertido en el adulto amargado. O sea, no es el niño. El niño claro. puede hacerte una rabieta que le va a durar breve porque está sobrepasado de emociones, porque no está entendiendo el contexto, porque le hemos sacado nosotros de sus rutinas y queremos que lo entienda todo cuando le falta el manual. Pero Ujú, el niño realmente es alegre, es bondadoso, es dulce, o sea, es juguetón, es espontáneo. O claro. sea, el niño deja de ser todo eso cuando empieza a mirarse con nuestra censura o con lo que no le damos. Cuando yo entro a la individuación, yo abrazo a ese niño y lo miro Exacto, como el padre amoroso que como adulto yo puedo ser. Y claro. entonces, cuando está desbordado, le acojo, le pido que me acompañe, que nos vamos a un sitio tranquilo, respiramos o miramos alguna de las cosas que hablaremos ahora, de esos tips, ¿no? Esos Que tips, claro. deberíamos hacer y lo calmamos, le damos seguridad, que es lo que esperábamos que hicieran papá o mamá. O Claro. me felicito cuando he tenido un triunfo en el trabajo, aunque el jefe no me haya dicho nada. Exacto, Y lo exacto, celebro, ¿vale? exacto. Entonces, eso es lo que ocurre realmente cuando entramos en la individuación, cuando dejamos de ser el, el adulto cabreado. O sea, Claro. y empezamos a ser el niño acogido
y acompañado. Y aquí ¿Vale? me, Entonces, me, me queda mencionar tal vez un ejemplo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Que yo, o cualquier persona que tenga hijos pequeños podría darse cuenta cómo ellos actúan coherentemente, ¿no? O sea, siempre, aunque tengan una rabieta, se les va a olvidar en 5 minutos y van a continuar, pero ellos actúan coherentemente. Lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, siempre lo van a hacer de forma coherente, cosa que el adulto en su deformación, ¿no? En esta psique ya adulta deformada, pues distorsionada, vamos a llamarle mejor, pues no actúa coherentemente, ¿no? Comienza ahorita, principalmente ahorita que estamos en Navidad, comienza a exigirse sin tener por qué él, esa persona, no es que tengo que comprar regalos, y es que tengo que comprar el otro, y es que tengo que hacer lo otro, y entonces, aunque no quieran, pero se exigen y se ponen un chorro de cosas en su cabeza para estar en estrés, para estar actuando no coherentemente, ¿no? O sea, no, lo que piensan es que no quieren ni tienen ganas de comprar, quieren estar en su casa relajados y no lo hacen. Van a comprar y llegan a su casa histéricos, enojados y con más estrés. ¿Y esto qué provoca? Pues que en estos días de puro estrés llega Navidad y pues explota la olla express. sí. Pero bueno, ese ya sabemos que es un capítulo aparte, la Navidad. Vamos a retomar estos tips clínicos para poder Claro, sostener nuestra relación con papá y mamá. Y antes de cerrar, queremos dejaros algunas claves concretas, no soluciones rápidas, sino puntos de reflexión real. Primero de todo, me gustaría que observes tus reacciones, no tu discurso, porque muchas veces lo que digo no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Si algo de mamá o papá todavía te desborda emocionalmente, la herida sigue activa y aunque la entiendas muy bien, la pista no está en lo que dices, sino en lo que tu cuerpo hace, tu tono, tu nudo en la garganta, tu necesidad de justificarte, tu enojo súbito, tu culpa. El segundo tip es pregúntate qué sigues esperando, qué te faltó. Eso no nos sirve, sino que qué sigues esperando hoy. Un estoy orgulloso de ti, hijo mío, una perdóname, hija, no supe hacerlo mejor, simplemente un te veo, sé que estás ahí. ¿No? Hay una escena de la anterior película de Avatar, la del mundo del agua, que a mí me encantó y la he utilizado en algunas clases, ese espacio, cuando de pronto el padre mira al hijo pequeño que ha hecho una acción tremendamente heroica, cuando ese padre está siempre, absolutamente siempre, reprochándole, culpabilizándole de todo, e incluso comparándolo con el hermano mayor, porque no es tan perfecto como él, y de pronto, después de ver lo que está haciendo y cómo ha arriesgado su vida, le mira y le dice, hijo, te veo, por fin te veo. ujú, Y ahí realmente el niño suelta, ¿no? Toda esa rabia y todo ese dolor, ¿no? Él espera a que su padre le riña o le reproche. En cambio, su padre no, lo coge, le pone la mano encima y le dice, hijo, te veo. ahora te veo, ¿no? Entonces, Ujú, es, eso es a veces muy importante para el niño, pero nosotros como padres no hemos sabido decírselo. Yo como adulto tengo que dejar de esperar que mi padre con 80 años y yo a lo mejor con 58 me lo termine diciendo, ¿no? claro, Esperar un abrazo que nunca llegó y que a lo mejor no llegará, ¿no? exacto, Las respuestas a estas preguntas suelen revelar más que toda la historia porque definitivo. muestran dónde está aún puesta nuestra energía emocional. Por lo tanto, es lo que hemos de empezar a darnos nosotros mismos. Y el tercer tip que yo tengo aquí preparado
es de diferenciar vínculo de dependencia. Esto cuesta mucho. Querer no implica necesidad de aprobación. Eh, si sin la aprobación te desmoronas, no es amor, es herida. Por lo tanto, tengo que entender que cuando que quiera al otro y que no me enfade con el otro, siempre depende de que me apruebe o de que me acepte. Yo no estoy realmente buscando amor, estoy buscando compensación, porque me pueden querer aunque no me quieran de la manera que yo hubiera querido ser querido. Definitivo. Sí, así es. Muchas gracias, Helen, por esos 3 tips. Yo ahora les traigo igualmente tres claves desde la parte emocional. Y un poco junguiano, aplicadas a nuestra vida real. Eh, para mí, la cuarta sería retira la exigencia, no el afecto. No se trata de romper vínculos, sino de retirar esa exigencia que tenemos uno mismo o que tiene uno mismo. Hay una frase interna que sana, por ejemplo, te puedo querer, pero ya no te pido lo que no supiste dar. Eso cambia la relación porque deja de ser una negociación inconsciente. Por ejemplo, si me das amor, yo me quedo. Si no, me hundo. Hay que cambiar esa perspectiva, ¿no? Se les vuelvo a repetir, la frase sería, te puedo querer, pero ya no te pido lo que no supiste dar. El quinto sería, acepta el duelo sin dramatizarlo. El duelo no siempre es llorar. No podemos caer en esta parte de victimismo, ¿ok? A veces es algo más silencioso dejar de esperar, dejar de fantasear con algún día sí, sí llegará, o sí pasará, o sí, etcétera. Dejar de insistir para que por fin sea distinto. Entonces, hay que aceptar ese duelo. No es rendición, es únicamente libertad. Y sexto, busca acompañamiento si te atascas. Hay heridas que no se integran solo con la reflexión, mucho ojo, porque no nacieron en la mente, nacieron en el vínculo. Y muchas veces la relación terapéutica o un acompañamiento serio se vuelve el espacio donde se completa lo que faltó. Aprender a poner límites sin culpa, a sostener sin pedir permiso, a validar tu experiencia sin esperar que el otro lo haga, vale muchísimo. Y ahora me gustaría decirte que si este episodio te ha tocado, no porque te identifiques, sino porque te ha incomodado, probablemente estás mirando algo muy importante. Cartas en voz alta no pretende tranquilizar, pretende acompañar procesos reales. Y los procesos reales siempre, siempre mueven. Si sientes que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Y si quieres seguir escuchando cartas en voz alta que piensan y sienten a la vez, suscríbete. Y si quieres, puedes enviarnos tu carta a cartasenvozalta@gmail.com. Y muchas, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima carta. Hasta pronto.